Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un abogado que ha sido viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Es comisionado presidencial de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, procurador general del Estado Bolivariano de Miranda, doctor en Derecho Constitucional. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Yair Muñoz en Desenlaces. Yair, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Aprovechando ese doctorado en Derecho Constitucional, que hoy en día yo creo que a mucha gente le hace falta leer nuestra Carta Fundamental, nuestro texto constitucional. Yo quisiera que comenzáramos este programa un poco analizando los últimos acontecimientos, tanto jurídicos como políticos. Y tú tienes esas dos vertientes, la del análisis político de altura y la parte jurídica como doctor en Derecho Constitucional. Vamos a irnos, Yair, al tema de la juramentación del presidente el 10 de enero, el desconocimiento que hace la derecha al presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que nos explicaras con claridad por qué el presidente acude al Tribunal Supremo de Justicia y no a la Asamblea Nacional. Claro, fíjate, ahí tú planteas un tema importante, la lectura de la Carta Magna. Yo diría más que leerla, interpretarla en su justo contexto. Hemos visto actores de la derecha interpretar al libre albedrío y asumir que tal vez nuestra Carta Magna dice lo que ellos creen que, o los que a ellos les parece haber leído. Fíjate, del 10 de enero, pero debemos retrotraernos años atrás, existe reiterada sentencia del máximo tribunal del desacato en el que se encuentra la actual Asamblea Nacional. Recordemos que fueron electos en el año 2015 y ya desde el año 2016 existe sentencia, 20 de marzo del 2016, se genera la primera sentencia de la Sala Constitucional donde declara el desacato y la nulidad de todos los actos que emanen de ese cuerpo legislativo, ¿no? De allí radica el desconocimiento de esa instancia, no solo del Ejecutivo Nacional. Claro. Ellos entran en desacato al desconocer al Poder Judicial. Ellos desconocieron el resto de los poderes. Ellos además reconocen el poder electoral solo cuando los beneficia en ese momento. Ese poder electoral que ellos desconocen hoy o que intentan desconocer, el proceso del 20 de mayo fue el mismo que los proclamó diputados y diputadas. Pero cuando nos venimos a la Carta Magna, mágicamente de la Constitución del 99 se desprende el proceso de juramentación del presidente o presidente de la República, quien resulte electo. Y reza nuestra Carta Magna que quien resulte electo será juramentado el 10 de enero del primer año del periodo constitucional. Recordemos que las elecciones fueron en mayo. Correcto. ¿Verdad? El periodo constitucional 2019-2025, estamos en el inicio. El 10 de enero debió juramentarse el ciudadano presidente ante la Asamblea Nacional. Establece la misma Carta Magna que si por alguna circunstancia sobrevenida, entiéndase en este caso la circunstancia sobrevenida, el desacato. Correcto. O sea, mal pudiese el presidente ir a juramentarse ante una instancia que todos sus actos son nulos, porque sería nula inclusive dicho proceso de juramentación. Entonces, ante ese desacato, la propia Carta Magna reza que se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, como así ocurrió el 10 de enero. Además, resaltar el respaldo internacional que allí tuvimos la oportunidad de acompañar, se dio. Pero es importante hacer un recuento, Rodolfo. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que el alcalde o alcaldesa debe juramentarse ante la Cámara Municipal. Y de no poderlo realizar, se juramentará ante la instancia judicial de la jurisdicción, entiéndase, el Tribunal Municipal. Del mismo modo, te hablo del caso, ahora como procurador de Miranda, la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda establece que el gobernador o gobernadora electo se juramenta ante el Consejo Legislativo y de no poder realizarlo, se juramenta ante el juez rector. Además que en todas las instancias del poder público nacional, entiéndase regional, estatal y el nacional, se dan los procedimientos de cómo se juramenta, que hemos venido analizando desde el punto de vista político. Este era un guión, es un guión. Te comentaba hace un instante que viene además, fíjate que ellos antes de asumir cualquier poder, la primera amenaza se la lanzan a los trabajadores de esta planta, que van a acabar esto y volverá a RCTV. Bueno, no, yo no sé a dónde va a volver, aquí no va a volver. Recordemos los hechos del 2007. Pero además, ¿por qué esa asamblea en desacato? En ningún momento, porque recordemos, todos los años el presidente estuvo dando el discurso anual, lo que llama la rendición, la memoria y cuenta.
años atrás lo realizó en el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena por el desacato en el que se encontraba dicha Asamblea Nacional. Por eso además que es un guión, el mismo guión, como lo denunció en su momento, cobran vigencia, escuchamos hace día al comandante Chávez, es el mismo guión, golpe suave, a mecha lenta, han ido encendiendo, han ido cambiando algunos actores, ahorita adaptando nuevas tecnologías. Nosotros hemos visto después de la marcha que se dio el día 23 de enero, cómo salieron sectores a generar acciones delincuenciales, porque además eran delincuentes pagados por la derecha. Pero entonces ahora esto es un método nuevo que los delincuentes en sus actos vandálicos, como fue la quema de la casa cultural que lleva el nombre del compañero Robert Serra, como fue el desborde de algunas bandas criminales en el municipio Sucre, que ahora se graban, los delincuentes se graban y se toman fotos y mandan saludos al mundo, porque ese es el guión de la derecha venezolana. Ahora, Yair, ¿qué se configura en nuestro país cuando los representantes no tan solo de partidos políticos, sino diputados a la Asamblea Nacional desconocen al presidente de la República en su acto de juramentación? ¿Qué se configura en ese momento? El 10 de enero, ¿qué pasó el 10 de enero jurídicamente? Fíjate, desde el punto de vista jurídico, como diputado, como cuerpo colegiado, esa instancia no hizo otra cosa que hacer reiterado, continuo, un delito que se viene dando de forma continua, que es el desacato. Ellos se encuentran en desacato. Días posteriores, en ese análisis cronológico que hemos venido realizando, ya el señor, al autojuramentarse como presidente de la República, cuando me refiero al señor, con el perdón de los señores, hablo de Juan Guaidó, quien se autoproclamó. Además, él era usurpador. O sea, su designación como presidente de la Asamblea, por eso nosotros pedimos que se le nombre como él es un diputado más, porque su designación fue un acto nulo, y así lo declaró la Sala Constitucional. Pero cuando él se autoproclama, se da el delito de usurpación, y usurpación además grave, porque y se consumó el delito, no solo por juramentarse. Luego de que el presidente de la República, legítimo, electo el 20 de mayo, el presidente Nicolás Maduro, enviase una nota diplomática rompiendo relaciones con Estados Unidos, bueno, el señor después escribió una carta de amor y llanto diciéndole a los Estados Unidos que no se retiraran de la sede diplomática. Y allí parte de los análisis. Ahora, si Estados Unidos, fíjate lo siguiente, Estados Unidos lo reconoce a él como presidente y él le pidió que no se retiraran. Estados Unidos reconoció en su acción a Nicolás Maduro al retirar su personal diplomático como presidente y máximo mandatario de la República. Ahora, Yair, hay antecedentes inclusive anteriores al 23 de enero que vale la pena seguir mencionando. El caso de Cotiza, lo que sucedió en el destacamento policial de Cotiza, ¿cómo lo evalúas? Fíjate, tú que fuiste viceministro de Seguridad Jurídica. El hecho de Cotiza inició en Petare porque ese grupo de delincuentes asaltaron el parque de armas del módulo de la redoma de Petare y se fueron en huida a Cotiza, que el actuar de los organismos de seguridad determinaron que estaban allí. Fíjate, es el llamado que viene haciendo la derecha al levantamiento, a la insubordinación, es el show que tienen con una ley de amnistía, que son 2 hojitas que le dicen a los militares, álzate contra Maduro y serás perdonado. ¿Perdonado de qué? ¿O por quién? Ese es parte del guión que yo vine analizando. Pero en Cotiza, curiosamente, siendo no residentes de Cotiza, aparecieron dirigentes de Voluntad Popular que mandó un vehículo. Dirigentes de Voluntad Popular, plenamente identificados, y de allí nosotros aprovechamos el espacio desde el punto de vista jurídico, que las leyes venezolanas son más severas. Yo creo que es algo estúpido decir que son los mismos actores del 2017 y por qué no están tras la reja, que son los mismos que incendiaron personas en la Plaza Altamira y por qué no están ni siquiera procesados. Ahí yo creo que el Estado venezolano, y lo hemos debatido en distintos espacios, debe asumir con mayor fortaleza el ejercicio de administración de justicia a los fines de llevar la paz y tranquilidad a nuestro pueblo. Lo hemos dicho, la constituyente acabó las guarimbas, pero no trajo la paz. Hasta que no exista justicia no habrá paz en Venezuela. Después del incidente de Cotiza, atentan contra la Casa Cultural Robert Serra. Sí. Tú como comisionado nacional, ¿qué opinión te merece ese acto? Sí, fíjate, nosotros primero desde cualquier instancia hemos repudiado, rechazado la violencia. Ellos empezaron a atacar los símbolos, no solo fue la Casa Cultural de Robert Serra, era el monumento a José Félix Rivas que se encuentra allí en Puerto Caracas, al cual destruyeron. Y curiosamente, suena un poco contradictorio, además que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
las botellas con las que hacían las bombas Molotov hablaban parte de quién financia estos hechos. El señor que tiene la empresa aquí en Los Ruices, que algún día también deberá ser puesto a la orden de la justicia. Pero fueron mercenarios, fueron contratados. Hay 16 detenidos, nosotros hemos venido haciendo seguimiento al procedimiento, 16 detenidos, 16 delincuentes comunes, y cuando hablo de delincuentes, más allá del hecho vandálico de quemar la biblioteca de la casa de Robert Serra y parte de los cuadros del hermano Robert Serra, es que tienen amplio prontuario policial, como todos los militantes de Voluntad Popular, y manifestaron, mira, nosotros nos pagaron, nos pagó cierta y determinada persona, ya tenemos, se está haciendo la telefonía, se tienen los números telefónicos de las personas donde ellos debían enviar los videos, porque la condición para terminar de materializar el pago era que generaran el acto vandálico, se grabaran y remitieran eso a unos números telefónicos que el estudio ha determinado que es de donde salen estas imágenes a fuentes internacionales, donde pretende mostrar un hecho puntual en una parroquia, en ese caso la parroquia La Pastora de Caracas, como si eso hubiese estado ocurriendo en todo el territorio nacional. Debo hacer una pausa y seguimos con este análisis. Te propongo que al regreso del corte hablemos de lo acontecido el 23 de enero. Claro. Tú adelantaste algunas cosas, la autoproclamación, la concentración. También quisiera que valoraras la concentración a favor del presidente de la República ese día, al regreso del corte. Yair Muñoz en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, que ya venimos. De vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Yair Muñoz, Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda. Yair, el 23 de enero fue un día de muchos acontecimientos. La marcha, la movilización de las fuerzas patriotas en favor de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la revolución. Yo quisiera que partieras por allí, lo que sucedió el 23 de enero, partiendo de la movilización de las fuerzas bolivarianas. Claro, fíjate, el 23 de enero desde 3 puntos de la ciudad, con un cuarto punto de concentración, salimos de Plaza Brión de Chacaíto, salió parte de la movilización desde la Nueva Granada, a la altura del Lince, salió una segunda movilización y desde la Plaza Sucre de Catia, un tercer grupo de patriotas, el pueblo, expresándose en la calle. Además, el 23 de enero históricamente es de los patriotas. Así es. Por otro lado, tal vez trató de marchar un sector traidor, los mismos que traicionaron hace más de 50 años a los jóvenes que salieron a combatir esa dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, mira, era una jornada de emoción. Además, no caímos en provocaciones. Te puedo poner un ejemplo puntual. En Plaza Brión de Chacaíto, en los sectores de derecha que tanto cuestionan a este gobierno se movilizaron en el metro de manera gratuita y se dejaban en Chacaíto, pero además pretendiendo atravesar por la concentración de los sectores patriotas. Y la respuesta del pueblo fue ignorarlo, porque además ya estaban tratando de tropezar a las personas, de lanzar potes de aguas vacías, y hubo una demostración contundente del pueblo venezolano. El pueblo salió a respaldar a su gobierno, a un presidente que yo soy parte de esos 7 millones que elegimos que Nicolás Maduro fuese nuestro presidente, por lo menos por los 6 años siguientes y los que faltan de revolución, porque además con la ineptitud de la derecha venezolana nosotros seguiremos atendiendo al pueblo y seguiremos gobernando. En ese interín, el señor diputado Guaidó, en un show de parafernalia, pero además, mira, con una cadena de paso, porque estaba todo tan meditado, que él después de autoproclamarse, tenía una cadena, un pasillo por donde camina la reina habitualmente, el pasillo de la reina, que lo llevaba hasta la Embajada de Colombia. O sea, fíjate el acto. Me autoproclamo presidente. Ya algunos sectores de ellos denunciaban que porque la familia de Guaidó estaba en Estados Unidos. Correcto. Algunos periodistas se quejaban de por qué estaban en Estados Unidos y debían estar luchando en Venezuela. El señor se fue a la Embajada de Colombia, posteriormente de allí. Yo le invito a que si él cree que estamos mintiendo, que salga. Pero poco se le cree ahorita después de algunas cosas, porque además Guaidó se reunió el 22.
con el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y algunos dirigentes políticos manifestando algunas cosas que además no cumplió, ¿no? Entonces, se fue a la Embajada de Colombia y de allí fue a una segunda reunión a la Embajada de Canadá. Entonces, en sus actitudes de vendepatria, negociando la soberanía, en un acto soberano, además que la Constitución faculta a nuestro presidente de la República. En el transcurso de la marcha, ya el gobierno de Estados Unidos casi que estaba esperando que Guaidó se juramentara para ellos reconocerlo. Salió la nota donde ellos reconocen a Guaidó como presidente interino. Ahora, antes del... Hay un detalle importante que has mencionado, Yair, antes del reconocimiento de los Estados Unidos. El acto jurídico que se da en esa plaza donde el autoproclamado levanta la mano y asume los poderes que le da ser presidente de la República y los poderes del Ejecutivo Nacional. ¿Qué jurídicamente qué hay allí en esa autoproclamación? Claro, porque fíjate, nosotros recordamos la autoproclamación más reciente de nuestra historia, la de Pedro Carmona, el breve. El ex channel, ahí lo pusimos a Carmona, porque además Guaidó duró también poco en Wikipedia reconocido como presidente, ¿no? Fíjate que allí se da lo que te planteaba hace unos instantes, la usurpación del cargo de presidente de la República. Pero cuando revisa, más allá de lo jurídico, irradian lo ridículo. Lo ridículo. Sí, es risible. Es risible, claro. Y fíjate que además es tendencia en programas humoristas internacionales a modo de burla, y bueno, y salió todo el mundo a autoproclamarse dueño de algo, ¿no? Producto del acto estúpido, pero además que es un guión, es el mismo guión del año 2007 que se les quedó en la Asamblea Nacional en ese debate estudiantil, es el mismo guión que tienen a publicidad, le dicen cuándo se van a reír, cuándo levantan la mano, cuándo lloran, porque hasta con eso han venido trabajando el tema de la psiquis de nuestro pueblo. Entonces ya ahí se materializa. En ese propio instante antes ya el Tribunal Supremo de Justicia se había manifestado a través de una sentencia propuesta por el ponente, el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, donde manifestaban la nulidad de todos y cada uno de los actos de esa Asamblea Nacional en desacato. Estábamos en la marcha ese día cuando se da el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Fue minutos, instantes antes de que este señor se autoproclamara en el mayor acto de ridiculez política que hemos visto nosotros en nuestra historia, de se autoproclamara presidente. Pero fíjate que lo interesante, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional dice, esa directiva es nula. Es decir, él no es el presidente de la Asamblea Nacional y él asume la función del Ejecutivo Nacional por ser el presidente de la Asamblea. Ella está usurpando el rol de ¿qué hay allí? El delito de usurpación en la derecha venezolana fue continuo, lo ejerció Barbosa, lo usurpó Barbosa. Julio Borges, nosotros presentamos algunas denuncias ante el Ministerio Público, igual hemos presentado algunos documentos en esta instancia, pero allí lo que hay es, yo diría, un proceso inerte de algunas instituciones nuestras, pues ya el Ministerio Público ha debido actuar, iniciar los procesos ante juicio, solicitar si existen méritos necesarios para el antejuicio, determinarlo y empezar a enjuiciar a cada uno de estos actores. Porque lo que sí hay, nosotros que íbamos en la marcha, que conversamos con el pueblo, a esa hora ya iniciaban acciones violentas. Fíjate que a esa hora en Amazonas ya se había desatado una confrontación casi que pueblo contra pueblo, que era lo que ellos querían. Ya habían empezado a apostarse grupos, porque además el show terminó muy rápido, pues él se juramentó, se escondió en la Embajada de Colombia y mandaron a todo el mundo para su casa. Pero viene el pronunciamiento de los Estados Unidos. De inmediato, él fue casi que simultáneo. Él fue a la Embajada de Colombia a informar que había cumplido con lo que le habían mandado a hacer. No tiene otra justificación. Porque aproximadamente media hora posterior a que Estados Unidos reconociera, salió el presidente de Colombia también reconociendo a Guaidó como presidente. Entonces, fíjate el escenario, el juego perverso que tiene. Ya va, tú eres usurpador de la presidencia de la Asamblea Nacional. Correcto. Porque además, cuando ellos entran en desacato, el presidente era Henry Ramos Alú. Y ese es el presidente de esa junta directiva, esa es la junta directiva vigente, aún en desacato. El tribunal declara los actos nulos. Claro, pues el desacato fue posterior. Fue en el transcurso del ejercicio, claro, de la presidencia. O sea,
todos esos actos son nulos. O sea, si tú no eres presidente, ¿cómo te autoproclamas? Y si te autoproclamas, ¿en función de qué? Porque además ningún artículo de nuestra Constitución establece, ninguno, porque además ellos han pretendido engañar al mundo y yo creo que hay que hacer un recuento más grande, tal vez un programa no alcanza. Ellos destituyeron al presidente Nicolás Maduro, en ejercicio de sus funciones ellos lo destituyeron. En esa misma asamblea en desacato, después declararon el abandono del cargo. Después no lo reconocieron, pero entonces después lo volvieron a desconocer. Cuando tú revisas el juego de la derecha venezolana, ellos propiamente no lo entienden. Le dieron 6 meses. Bueno, Henry Ramos Alú dijo que tenías que en 6 meses salir, pero salió más rápido el de la presidencia de la asamblea. Producto de la usurpación de Julio Borges, salió más rápido él que el actual presidente que tenemos, legítimo, electo por el pueblo, porque además la Carta Magna es clara. Los presidentes se eligen con votos. Y hemos visto bueno, un juego perverso internacional, que además es lo preocupante. La derecha venezolana no tiene fuerza. Si tú comparas las movilizaciones y los que manejan redes sociales y manejan el marketing, utilizaron fotos de años anteriores para haciendo montajes. Mencióname eso. Eso es importante. Es que utilizaron fotos de años anteriores. Fíjate, hace unos días se estaba desmontando una foto de un actor gringo que estaba en Colombia haciendo algo y pusieron unas banderas de Venezuela atrás, hicieron el montaje perfecto diciendo que también estuvo en la marcha del 23 de enero. Utilizaron fotos de algunos departamentos de años anteriores de movilizaciones que hizo la derecha en su momento, pero además que son tan inectos que no tenemos el registro de eso. Se les mostraron las imágenes y quedan al descubierto, como han tratado de hacer muchas cosas, porque además muchas de las fotos de la supuesta represión eran fotos de las guarimbas del año 2017, que ellos trataron de colocar en redes. Bueno, pero entonces salen presidentes del mundo, los más demócratas como Macron, a decirle a Maduro que no reprima las manifestaciones cuando él tiene más de 8 muertos, 2.000 personas detenidas, Pregúnteselo a los 3.000 heridos, por el tema de los chalecos amarillos. Claro. Esa es parte de la hipocresía del mundo a la que estamos enfrentando. Nosotros, lo hemos dicho, nosotros creemos en la democracia apegado a la Constitución de la República Bolivariana. Y en ningún lado aparece que si un ciudadano, producto, no sabemos si es bajo los efectos de alguna circunstancia, recordemos que el vicepresidente de ese partido, quien se encuentra de vacaciones en la embajada de Chile, por cierto, o presumimos que está allí, admitió públicamente que ellos consumían alguna sustancia psicotrópica y estupefaciente. Así es. No sabemos si estos señores bajo los efectos de esa sustancia sale y se autoproclama presidente y el resto del mundo dentro de ese estado cómplice, de esa complicidad, de esa sociedad de cómplices que existe, como el Grupo de Lima, salen y reconocen a un señor nefasto como presidente de la República. Sabemos, bueno, confiamos en el actuar de las instituciones. Allí lo que debe venir desde el punto de vista jurídico es el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, no solo de él, sino de además quienes lo acompañaron, porque el show fue completo. Allí se instalaron todos los que están en desacato y levantaron la mano. Ahora no sabemos cuál es el presidente. Nombró gabinete. No, porque todos se juramentaron. Nombró un vicepresidente. Delsa Solórzano se juramentó. ¿Qué le dieron a Delsa Solórzano? No sabemos si es presidenta también, pero ahora no sabemos cómo pretenden ellos gobernar, pero yo no sé hasta qué niveles llegará la ineptitud. Baduel no es ministro de la Defensa. Sí, pero bueno, cuando salga de cumplir su condena, pues, y hay que ver lo que establece la Carta Magna, los requisitos que debe cumplir un ciudadano o una ciudadana para ejercer algunos cargos públicos. Algunas de estas sentencias tienen interdicciones civiles que impiden cumplir a cabalidad de algunos cargos, ¿no? O sea, no quisiera irme al corte sin que me hicieras un comentario breve sobre el video que vamos a ver a continuación, que fue revelado, donde se prueba que finalmente Juan Guaidó asistió a una reunión el 22 de enero con Diosdado Cabello y Freddy Bernal, que lo negó hasta la muerte. Los que creían en Juan Guaidó hasta ese momento lo negaban, pero quedó en evidencia que con una capucha y una gorra asistió a la reunión en el Hotel Lido. Hazme un comentario de eso para cerrar. Sí, bueno, eso es la derecha venezolana. En eso se resume la derecha venezolana, una mentira. Y como lo hemos dicho y lo han dicho algunos dirigentes de la Revolución Bolivariana, la mentira tiene patas cortas, la verdad siempre la alcanza. Juan Guaidó y la oposición venezolana son una farsa, representan una mentira. No podemos decir otra cosa distinta a eso. Jair, al regreso, quiero que hablemos sobre la participación de los Estados Unidos en todo esto. Okay. Llama la atención poderosamente que por primera vez Estados Unidos no se coloca detrás de un golpe de Estado, sino está al frente de un golpe de Estado.
Quisiera que me dieras tu opinión al respecto. Jair Muñoz en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten que ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Jair Muñoz. Jair, interesante programa. Hemos analizado ya algunos temas que se han suscitado dentro de nuestras fronteras, pero ahora quisiera que cayéramos en el tema internacional. La participación de los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando hace años, más de 10 años, el presidente Chávez siempre tuvo claro e identificó al imperio norteamericano, al gobierno norteamericano de turno como un enemigo de la patria. Y la gente siempre, algunos pensaban que no estaban muy convencidos de esa idea, pensaban que era, bueno, echarle la culpa al imperio de las cosas malas, que Chávez lo que tenía era una obsesión con Estados Unidos. El tiempo le ha dado la razón al comandante Hugo Chávez, como se la ha dado en todas las cosas que nos dijo. Sí. Yo quisiera que valoraras ahorita, en este momento, la participación de Donald Trump y el gobierno norteamericano en este golpe. Fíjate que no es nuevo, no es nuevo. El presidente muchas veces denunció, el presidente Chávez lo justo hizo Maduro en su momento, el tema de las bases norteamericanas en territorio colombiano. Hace algunos días también se denunciaba el tema de presencia ahorita, en la actualidad, de soldados israelíes en Brasil, la visita a Bogotá de un alto dirigente norteamericano. Y para responderte, debo recordar una frase que dijo Mike Pompeo, siendo director de la CIA en el Congreso norteamericano. Él reconocía que la oposición venezolana era inepta, corrupta, pero era lo único que tenían para conseguir sus fines. Y cuando hablamos de cuáles fines, también debemos recordar quién es Mike Pompeo. Es un empresario del petróleo. Porque además lo que persigue Estados Unidos no es, como bien tratan de aducir, ni la paz ni la tranquilidad del pueblo, sino los recursos naturales, que manejaron muy a la perfección. El presidente Chávez, con esa claridad que tú manifestaste que tuvo y que sus palabras tienen plena vigencia, más de una vez lo dijo, pero el presidente al llegar al poder tomó acciones. Recordemos que Estados Unidos tenía representación de su ejército dentro de Fuerte Tiuna. Recordamos que a través de los enlaces con la DEA, en algunos organismos, que entiendas, como el CICPC, en ese momento PTJ, antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial, tenía presencia de la DEA para enlace trabajar el tema de las drogas. Y el presidente empezó a depurar eso, y eso no le gustó a los gringos. Cuando el presidente ajusta el tema de lo que eran las regalías petroleras. Correcto. ¿Verdad? Cuando detiene todo el tema de la privatización de lo posteriormente llamado la faja petrolífera del Orinoco. Y eso son acciones que generó el presidente Chávez, que le ha dado continuidad a Maduro, que tienen en ese desespero a los Estados Unidos. ¿Por qué no se encuentra detrás? Porque no les han funcionado ninguno de los actores. En el año 2007 recuerdo que un premio que le dieron a John Goycochea. Sí, que los muchachos no le hicieron el mandado. No le hicieron, no han cumplido a cabalidad con lo que ellos dicen. Y ante la ineptitud, porque fíjate, hace un instante se mostraba un video, pero ellos le juraron y le rejuraron al mundo que no eran ellos. Hay un video, por ahí va a salir un audio también de lo que fue la reunión. Ante la ineptitud de la derecha venezolana, Estados Unidos se ha visto en la obligación de ponerse ya de manera depravada al frente de lo que es un golpe de Estado. Bueno, sepa Estados Unidos que aquí hay un pueblo firme, con convicciones claras, hijos de Bolívar, dispuestos a defender este territorio. Bien, lo ha dicho el actual presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ellos son una potencia y es probable que entren, sí, también, pero no sabemos cómo van a salir, o si van a salir de territorio venezolano impune. El pasado lunes se reveló también, ante la presencia de Bolton en Bogotá, que tenía escrito en un cuaderno 5.000 efectivos de Afganistán a Colombia. ¿Tú crees que eso fue a propósito? ¿Bolton no sabía que tenía la libreta mostrándola? ¿Es un acto más de intimidación? Claro, ellos siguen tratando de intimidar, que no han podido. Hace algunos días también salió el presidente hablando en ese ámbito internacional, porque además se han puesto todos de acuerdo. Un presidente que además es el presidente español,
que además es presidente por una sesión o por una moción Pues de nadie lo censura. eligió. A él no lo eligió nadie, al igual que el de Perú. El de Perú fue designado producto de que su antecesor salió por corrupción. Yo creo que deben empezar a revisar cada uno de los procesos que tienen internos antes de atacarnos, o al traidor de Ecuador, por nombrar alguno de ellos. Eso no es casual, eso es la puesta de las bases allí hace algunos años, mostrar que vienen unos soldados a Colombia, la llegada de soldados israelíes con supuestos planes de articulación a Brasil. Eso muestra, siguen siendo medidas intimidatorias, pero bueno, lo que queremos recordar también es que Venezuela no está sola en el mundo. Claro. Recordemos inicialmente lo que ocurrió en la OEA. En la OEA. En la OEA ellos trataron de imponernos hace ya algunos meses una carta democrática que no lograron los votos. Lograron 17 votos. Y en este proceso, para reconocer a Guaidó como presidente, lograron menos votos. El presidente, pese a todo el andamiaje que tenía Estados Unidos establecido allí en la OEA, bueno, los medios internacionales borraron la foto de una persona que entró solidarizándose con Venezuela y con el presidente Maduro, mostraba algunos panfletos. La periodista de CNN haciendo una mala traducción al castellano, bueno, decía lo que ella quería leer. Lo que a ella le no parecía, pero ahí. no lo que estaba allí Claro. establecido. Algunos estudiamos un poquito de inglés y sabemos lo que realmente decía dicha pancarta. Posteriormente a eso, Estados Unidos solicita que se convoque la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nuevamente fueron derrotados. Fueron derrotados, porque además nosotros debemos aprovechar para felicitar allí la intervención de nuestro canciller, el compañero Jorge Arreaza, que fue magistral. Extraordinaria. Nosotros hemos pedido que eso se difunda mucho. Nuestro pueblo debe conocer la gallardía con la que empezamos a defender nuestra soberanía, porque además fue el ejercicio de la defensa de la soberanía del pueblo venezolano. Allí fue derrotado nuevamente los Estados Unidos. Ante esa derrota, agudizan el tema de la crisis, porque nosotros hemos amanecido con algunas noticias. Hemos conocido que ahora nos van a robar, porque ellos van a congelar los activos de Citgo. Citgo es una empresa, una filial petrolera venezolana, sus activos son venezolanos y no existe ningún procedimiento jurídico, ni nacional ni internacional, para que Venezuela pierda los derechos que tiene sobre Citgo. Y es eso, ellos empiezan a agudizar la crisis, entran en desespero, y con eso tenemos que tener mucho cuidado. También hablar de eso también es hablar de la postura, de lo que ha dicho el canciller ruso, lo que han manifestado algunos estados, más allá del apoyo y la solidaridad, es el exhorto a respetar a Venezuela y la solidaridad que traspola las palabras, sino dispuesto a apoyar al pueblo venezolano ante una agresión. Y eso también debemos nosotros mostrarlo ante el mundo. Ellos a nivel de los medios, NT24 y todo, BBC Londres, todo, tú no ves una noticia de respaldo al gobierno venezolano. Tú no ves la intervención, por ejemplo, de algunos días, donde hacía la cronología de cómo se venía gestando el golpe contra Venezuela, un diputado español. Eso no lo colocan, eso no lo ves tú en los medios. Y es por eso que nosotros de estos espacios, estos medios, las redes sociales, debemos difundir la verdad sobre lo que realmente ocurre en Venezuela, quiénes apoyan realmente al pueblo venezolano y qué hay detrás de todo esto, que no es otra cosa que ponerle la mano a nuestros recursos naturales, las reservas gasíferas, las reservas minerales y la reserva petrolera que tiene el Estado venezolano. Y la Unión Europea nos dio 8 días, ya nos deben quedar como 5 más o menos, 4, para hacer elecciones. ¿Qué opinión te merece eso? No, ese es otro chiste. Resulta además gracioso quien lo dice, porque además quienes se expresan de eso no han ido a procesos democráticos eleccionarios. Quien lo dice y además cómo lo dice. Yo creo que nosotros lo que sí debemos, lo hemos sugerido a la Cancillería, es reproducir un poco la declaración de independencia venezolana y enviársela a algunos de esos países. Tal vez ese señor se devolvió algunos años atrás y piensa que Venezuela sigue siendo una colonia. Venezuela más nunca, lo dijo el comandante Chávez, lo ratificamos sus hijos, será colonia de ninguna potencia, llámese como se llame. Y nosotros estaremos firmes defendiendo la democracia venezolana, que no es otra cosa que darle validez a los resultados electorales, como lo han hecho todas las instituciones, y ratificar la lealtad al presidente legítimo Nicolás Maduro Moro. Tú hablaste, Yair, del tema de Rusia, hablaste del tema de China, pero yo creo que la posición de Turquía, de Cuba también, vale la pena mencionarlo, son posiciones muy dignas y que se hicieron sentir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, fueron magistrales, las intervenciones todas fueron magistrales.
de todos y cada uno de los países, que inclusive algunos no manifestando apoyo hacia Venezuela, manifestan el apoyo hacia la democracia, a la autodeterminación de los pueblos, que en definitiva era lo que se debatía en ese espacio. Pero nosotros sabemos que Estados Unidos no va a descansar, no va a descansar. El presidente Chávez nos lo dijo muchas veces: mientras exista revolución habrá conspiración. Y para eso debemos estar preparados. Nosotros estamos preparados para todo y cada uno de esos procesos. Te decía hace un instante, siguen siendo los mismos guiones, son los mismos actores. El señor este que se autoproclamó presidente fue el mismo que en el año 2007 se bajó los pantalones y peló el rabo, entonces ahorita lo volvieron a hacer frente a la ONU. Son los mismos. Y además guiones ya desgastados. El pueblo está preparado, por eso cada vez tienen menos gente que lo sigue, por la mentira con la que tratan de levantar sus banderas políticas. Sí, además que cuando decían Juan Guaidó la gente no sabía quién era. No se sabe, se imaginaban no era otra distinguen. cosa, otra parte de su cuerpo era más visible que la cara, la gente no sabía quién era. Ahora, Yair, debo hacer un corte, pero antes de ir a identificar, quisiera que me dieras tu opinión sobre, tú que eres un amante del béisbol, pues nos conocemos hace muchos años y sé que eres asiduo visitante del estadio, te gusta la pelota, te gusta el béisbol, lo que pasó con la Serie del Caribe. Bueno, Quitarnos la Serie del Caribe, que tenía no tan solo ya toda la logística montada. sí. ¿Cómo valoras eso para irnos al corte? Claro, eso sigue siendo un acto de traición a la patria, fíjate, los mismos actores, quienes nos quitaron el béisbol en el 2002, quienes nos quitaron, o por lo menos uno de los golpistas. Nosotros tristemente, fanáticos de los Leones del Caracas, debemos decir que el equipo se desmoralizó, se desboronó, porque ellos dijeron que en Venezuela no debía haber más béisbol. Así lo planteó. Que el béisbol era fiesta el y actual no estamos para fiesta. presidente, sí, que eso era una fiesta, que ya va, es un evento deportivo, que permite además a nuestros peloteros foguearse para luego ir a otras ligas. Pero bueno, son los mismos actores, los mismos espacios de traición, y eso le muestra al país cuál es el bienestar que ellos persiguen para nuestro pueblo. Es un evento que todos los venezolanos que les gusta el béisbol iban a disfrutar, porque no es igual ir a Barquisimeto a ver unos juegos de la Serie del Caribe que ahora lo están realizando en Panamá, que además debe tener visa para entrar a Panamá. Yo creo que es contradictorio lo que generó un sector, y nosotros responsabilizamos no solo a la directiva de la liga, sino también al actual dueño de los Leones del Caracas. No vaya a ser que nos autoproclamemos por ahí, entonces en ese afán de autoproclamarnos también para dirigir los espacios deportivos, por lo menos de los Leones, nosotros que somos fanáticos eternos de los Leones del Caracas. Pero es un acto de traición, y la misma dinámica deportiva le pasará factura a estos actores, porque mañana después salen con la cara bien lavada a tratar de contratar peloteros, ellos que dicen que Venezuela no está para fiesta. Yair, debo hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos de algo que tú también mencionaste y quisiera que lo profundizáramos al regreso del corte. Se habla de un ataque frontal contra nuestra primera empresa estatal petrolera, PDVSA, y su filial Citgo en Estados Unidos. Inglaterra se niega a devolver 1.200 millones de dólares en oro. Es decir, la conspiración internacional le está sacando las garras también en el sector financiero para ahorcarnos. Y ya la derecha venezolana le ha puesto precio a Venezuela, 20 milloncitos de dólares. Eso fue el precio que le pusieron la derecha venezolana. Claro, eso es lo que vale el país para ellos. Quisiera que al regreso del corte me hicieras algún comentario en ese sentido. Yair Muñoz en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten que ya venimos con la última parte de Desenlaces. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Yair Muñoz, Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda, doctor en Derecho Constitucional. Yair, el tema de la ramificación financiera de la guerra contra Venezuela. Yo recuerdo también palabras del comandante Chávez cuando hablaba de posibles agresiones. Bueno, ya nadie piensa en agresiones, ya son sanciones, ya no es una amenaza, ya se ha hecho claro que Estados Unidos, como tú bien lo señalas, ha querido ponerle la mano a nuestros recursos naturales. Pero han utilizado también la banca financiera internacional para hacerse de activos que le pertenecen a nuestra república, como por ejemplo que Inglaterra no quiera devolver 1.200 millones de dólares que tienen en nuestro oro, que ahora atenten contra PDVSA. Este es un plan, Yair, ¿qué opinión te merece eso?
Fíjate, debemos seguir recordando a Chávez ante esa claridad. Recordemos todo lo que fue cuestionado nuestro comandante cuando repatrió el oro. Imagínate que tuviésemos todo ese oro en Europa y tuviesen ya sentados, me imagino, no tengo la menor duda, la comunidad europea repartiéndose el oro venezolano. Es claro, es evidente, junto a esas acciones de atacar la liquidez venezolana, pero vienen además acompañadas de procesos como en México. En México fueron allanadas y es casi que un acoso que tienen las empresas que elaboran algunos productos de las cajas CLAP. Eso debemos recordarlo, eso fue denunciado también por nuestro presidente. Es Citgo, es la tercera vez. Venezuela ha ganado 2 demandas en las que Estados Unidos ha intentado, a través de alguna de sus empresas petroleras, hacerse del patrimonio de Citgo. Ya este es el tercer proceso que, como no han podido por la vía judicial, ya lo hacen de manera abierta, de manera delincuencial, donde anuncian que, bueno, que han congelado los activos, porque ellos son los policías del mundo, o así se asumen ellos los policías del mundo. El tema del oro es reiterado porque además Venezuela tiene rato tratando de repatriar lo que queda de oro allá y siempre era un pretexto, una excusa con esos fines, esperando cualquier momento de cómo hacerse de las riquezas venezolanas. Nosotros ciertamente lo hemos dicho como manifestábamos al principio del programa, el tema de las rupturas con Estados Unidos, los principales afectados son Estados Unidos, porque quien necesita el petróleo venezolano es Estados Unidos. Nosotros tenemos una cartera amplia de clientes que reconocen al presidente legítimo, que respetan la soberanía del Estado venezolano, a quien le podemos vender nuestro petróleo. Ellos son los principales afectados. De allí el desespero, toda vez que la política del fracking no les resultó. ¿Cuánto les duró? Claro. ¿Cuánto les duró? Está bien, fueron atacando al pueblo venezolano con ese tipo de medidas económicas. Entonces salen, mira la hipocresía, no dejan a través de esa banca internacional que Venezuela disponga de sus activos. Pero entonces aprueban un donativo de 20 millones de dólares, que ahí está la pelea entre la derecha venezolana, a ver quién los va a administrar, a ver quién se queda con más, porque además se vuelven sal y agua. Pero ese es el precio real de ellos, que le puso, no de la patria, que de le ellos. puso la derecha a la patria. Ese es el precio de ellos. Recuerda que donde hay 3 opositores hay 5 ladrones. Donde hay 3 opositores, yo los invito, todos, cuando haces un recuento, tú cuando buscas un empleo, envías tu síntesis curricular, un resumen, ellos envían una síntesis delincuencial, porque todos y cada uno han estado en curso. Hace algunos días, no sé si lograste ver, una de la moción del día era crear una instancia para recuperar todos los activos provenientes de la corrupción. Bueno, se van a quedar sin casa todito, se van a quedar sin casa, pero nosotros seguiremos avanzando en esa diplomacia. Pese a esos ataques, hay instancias internacionales que nosotros seguiremos activando como Estado, que además respeta, reconoce esos pactos y tratados internacionales, y hay instancias internacionales que en algún momento tendrán que pronunciarse sin ningún tipo de hipocresía con respecto al saqueo que tratan de generar con los bienes venezolanos en el exterior. Jair, tú mencionaste eso y quisiera que lo profundizaras un poco más para dejarlo aún más claro a nuestra audiencia. Cuando el presidente Nicolás Maduro decide romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de los Estados Unidos y el personal diplomático y consular del consulado y las embajadas de Estados Unidos en Venezuela parten con destino a Estados Unidos, ¿qué sucede allí? Claro, fíjate, lo primero que además que cuando el presidente de manera legítima, en nombre del pueblo venezolano, rompe relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, otorgó 72 horas. Y en menos de 24 horas aproximadamente en 24 horas se estaban retirando, porque además solicitaron, fíjate lo contradictorio, ellos desconocen a Nicolás Maduro, pero reconocen las decisiones de Maduro y sus instancias, porque el cuerpo diplomático de Estados Unidos apostado en Venezuela envió una comunicación a la policía diplomática de la Policía Nacional Bolivariana, policía de Nicolás Maduro, que además él es el comandante de esa policía, solicitando apoyo para el traslado de su personal desde Vallarriba hasta el Aeropuerto Internacional de Marqués, y se retiraron. Entonces, a los sectores de derecha, pues yo sé que ellos algunos ven estos programas, toda vez que, bueno, ya los canales propios se le hacen tontos, además verlo. Señores, si Nicolás Maduro les solicitó que se retiraran, Guaidó les pidió que se quedaran, y ellos se retiraron, ¿a quién reconoció Estados Unidos como jefe de Estado? Claro. Al presidente Nicolás Maduro. Claro. Ahí no hay la menor duda.
Ahora que ellos generan acciones, generan impacto, para él impacto psicológico, pero después empiezan ellos mismos a ver cómo hacen a lo interno para recoger este tipo de decisiones. Al mundo le decimos, mira, que hay un pueblo plantado. El presidente lo ha dicho, nosotros estamos dispuestos a dialogar inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, pero en términos respetuosos, no de imposiciones ni de negociaciones. Nosotros no vamos a negociar la soberanía del pueblo venezolano como bien lo hace la derecha. A usted que nos está viendo por la señal de TVs, este canal también ha sido objeto de amenaza. Así es. Tú lo mencionaste al inicio de esta conversación. El autoproclamado dijo que iba a devolver la señal de Radio Caracas Televisión. Así es. Yo no sé, de verdad, tú lo dijiste, yo no sé desde dónde van a salir, pero aquí hay un grupo de trabajadores, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, dispuestos a defender esto con la vida si es preciso. Además que fíjate, Rolfo, el año 2007 yo tuve la oportunidad, la dicha además, por instrucción del comandante y un grupo de estudiantes, fuimos a debatir con la derecha de la Asamblea Nacional, que ellos se retiraron, porque además están acostumbrados a eso. Pero además eso es posterior al cese. Aquí lo que hubo fue el cese de una concesión. Y este programa nace para darle vida a un precepto constitucional, que el Estado venezolano tuviese un canal social que llevara pues las distintas programaciones al pueblo venezolano. Y no solo el grupo de trabajadores, yo creo que el pueblo venezolano en pleno va a defender estas instancias. No solo esta instancia, cualquier instancia del Estado venezolano que intente atacar a la derecha, allí estaremos. Sabemos a lo que ellos están acostumbrados. Sabemos que detrás de esa amenaza es cómo activan sus grupos radicales para arremeter, para generar pánico, pero Venezuela es otra. No vamos a permitir ningún hecho de desestabilización, mucho menos en Miranda. A Miranda llegó la revolución para garantizar la paz y el orden de nuestro pueblo. ¿Cómo está Miranda? No, Miranda, el mejor ejemplo de cómo está Miranda es lo que duró el intento de guarimba el día 23 de enero en algunos sectores, pero en los sectores mirandinos, por lo menos en Altamira, no pasó de media hora. Después se apostaron en su plaza, que se confinen en su plaza y que se cocinen en su propio caldo, porque además contrataron sectores delincuenciales, ya lo sabemos, están plenamente identificados. Hay un ex concejal del municipio Sucre, Vicente Páez, el ex alcalde del municipio Sucre, Carlos Oscarí y Pizarro. Ya nosotros hemos ejercido algunas acciones ante las instancias competentes, son quienes lideran y financian este tipo de hechos delincuenciales en el municipio Sucre y en algunos sectores de Miranda. Miranda avanzando. Hace algunos días veíamos a nuestro gobernador atendiendo el sector de Transmiranda, con 249 nuevas unidades de transporte. Hemos venido atendiendo también el sector policial, se le han venido otorgando algunos reconocimientos por ese trabajo efectivo a funcionarios de distintos organismos que hacen vida en Miranda. Ya van más de 17 denuncias por actos de corrupción del señor Alibaba y sus 40 ladrones, Enrique Capriles Radosky, cada uno de su tren ejecutivo, todos. No hay una instancia de la gestión anterior de la gobernación de Miranda donde no hay un acto de corrupción. A Carlos Oscarí también le hemos presentado algunas denuncias y yo lo invito a que me mienta, Rolfo, fíjate. Este señor que está aquí, en un sector de Petare, el Mirador, Carlos Oscarí, tú lo sabes, en el estacionamiento de tu mecánico conseguí 256 cajas del desastre que hiciste en el municipio de Sucre. Yo te invito a que me desmientas públicamente. 256 cajas que están en poder ya del Ministerio Público. Se llevaron todo lo que tenía que ver con su gestión, las nóminas paralelas esas que tenía. Y empezamos a hacer un análisis comparativo minucioso y financiaba la guarimba. De 200 detenidos, por lo menos 80 cobraban por la alcaldía de Sucre. Por lo menos 80. Y es eso, Miranda seguirá avanzando, seguiremos construyendo, el municipio Sucre igual, seguiremos generando condiciones. Le pedimos al pueblo, bueno, un poco de paciencia, sabemos que no es fácil. Fueron 9 años de desidia, de desgobierno, de abandono, de corrupción, de desmontar, los organismos de seguridad fueron desmontados, de desmoralizar, no solo a la ciudadanía, sino también a los organismos de seguridad. Bueno, y ahí estamos trabajando, el ciudadano gobernador, el ciudadano alcalde y los 19 alcaldes que tenemos, bueno, y ahí seguimos avanzando en cada uno de esos procesos. No, y Héctor ha hecho un trabajo extraordinario en Miranda, además que tiene un equipo de primera. No es casual que se obtenga un triunfo mayoritario en la Cámara Municipal de Baruta. Correcto. No es casual, producto del trabajo que se viene realizando, Rolfo. Jair, yo quisiera ya para despedir el programa que enviaras un mensaje a esa gente que en este momento nos está viendo y se siente nervioso por la situación que está viviendo el país.
el hecho de la autoproclamación, el hecho del reconocimiento por parte del gobierno norteamericano de un autoproclamado presidente, la Unión Europea, el embargo a nuestras cuentas. Hay gente que pudiera tener, no dudas, pues yo creo que en este momento no hay dudas. Yo creo que las cartas están descubiertas y todo el mundo sabe quién es quién. Pero sí puede haber temor, puede haber incertidumbre, puede haber zozobra. Yo quisiera que dieras una palabra a los compañeros y compañeras que en este momento nos están viendo. Claro, fíjate, en principio yo creo que el primer llamado es a ese pueblo venezolano, ese pueblo que se trabaja, que construye, ese pueblo que lucha día a día y ese además el pueblo que se ha quedado aquí, pese a la crisis a la que ha sido sometida el pueblo venezolano, que no desmayemos, somos todos los venezolanos en unidad perfecta. Decir este mensaje, recordar al comandante Chávez ese 8 de diciembre, cuando hablaba que no faltaría quien trate de aprovecharse de circunstancias difíciles. Y el presidente nos pedía, mira, ante esa circunstancia, nos pedía unidad de los patriotas. Y nos dejó, nosotros a ese pueblo le decimos, mira, unidad, lucha, batalla y victoria. Pero debo también dirigirme a ese sector que sigue aún a esa derecha fascista venezolana, que no sean tontos útiles. Miren a sus lados, cuando los manden a protestar o a marchar, cuántos de sus dirigentes se encuentran allí con ustedes, porque además utilizan la juventud. Ahora, bueno, en la nueva modalidad, ahora pagan a delincuentes. Al pueblo venezolano no se deje manipular. Nosotros seguiremos gobernando, seguiremos atendiendo las necesidades de nuestro pueblo, pero sobre todo reconociendo cuando hay momentos difíciles para poder salir de estas coyunturas, Rolfo. Yair, agradecido, hermano. Gracias por venir. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales con la etiqueta Yair Muñoz en Desenlaces. Toda historia tiene su desenlace y vimos el desenlace de esta historia a la mano del Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda, doctor en Derecho Constitucional, Yair Muñoz. A todos ustedes, nos vemos en la próxima entrega. Agradecido. What?